¿Qué tal, amigos? Hoy, 7 de agosto del 2024, se cumplen 50 años del fallecimiento de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Dicho evento ocurrió en el año de 1974 en Tel Aviv, esto es, en Israel, donde se desempeñaba como embajadora de México en ese país. Al cumplirse, pues, medio siglo de su deceso, se le recuerda como la escritora mexicana más importante del siglo XX, y como una pionera de las luchas por los derechos de la mujer y pionera en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México un 25 de mayo de 1925. Aunque la mayor parte de su infancia y de su adolescencia la vivió en una hacienda familiar de Comitán de Domínguez, esto es, en la región maya de los Altos de Chiapas, Rosario Castellanos quedó huérfana en el año de 1948, al tiempo que comenzaba a destacar en el campo de las letras. Posteriormente, emigró a la Ciudad de México para graduarse como maestra de filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después fue becada para estudiar estética y estilística en la Universidad de Madrid. Rosario Castellanos es escritora de diversos géneros, periodista y además diplomática. Se inició en la literatura como poeta, pero su primer libro fue una novela, Balum Canán, que junto con Ciudad Real, su primer libro de cuentos y Oficio de Tinieblas, su segunda novela, forman una auténtica trilogía indigenista, de las más importantes en la narrativa mexicana. En 1972 su obra poética se reunió en Poesía No Eres Tú, y desde 1950, año en que publicó su tesis sobre cultura femenina, no dejó de incursionar en el ensayo. De toda su obra, incluyendo su único volumen de teatro, El Eterno Femenino, se desprende una clara conciencia del problema que significa la doble condición, que es la de ser mujer y mexicana. Recibió el premio Chiapas en 1958 por Balum Canán y en 1960 el prestigiado premio Javier Villaurrutia de escritores para escritores por Ciudad de Real, además del premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1962, el premio Carlos Trouillet de Letras en 1967 y el premio Elías Auratsky de Letras en 1972. En el campo de la promoción cultural, Rosario Castellanos trabajó en el Instituto de Ciencias y Artes de Tuxtla Gutiérrez, además de dirigir el Teatro Guiñol, además del Centro Coordinador de Tetzaltetzol, auspiciado por el Instituto Nacional Indigenista. En 1971 fue nombrada embajadora de México en Israel, donde desafortunadamente falleció en 1974 a los 49 años de edad a causa de una descarga eléctrica por un cable en mal estado de su lámpara de buró. Sus restos se ubican en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México. En una entrevista para el libro Protagonistas de la Literatura Mexicana, la autora dijo a su autor, Emanuel Carballo: "Lo que busco cuando escribo es descubrir cosas. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vivimos de determinada manera? ¿Cómo podemos realizarnos?". Con ello, el también escritor consideró lo siguiente: Rosario Castellanos fue una de las principales precursoras del movimiento de liberación femenina, no solo por las ideas que expuso en sus textos, sino por la capacidad con que desempeñó las tareas docentes, administrativas e intelectuales. La escritora Dolores Castro, fallecida en 2022 y quien fue su amiga cercana, dijo alguna vez que una de las aportaciones de Castellanos es que influyó en muchas escritoras, como en ella, que fue determinante en su vida y obra por ser una mujer ejemplo de tenacidad en el cumplimiento de una vocación y por su fortaleza para defender principios elementales. Es Dolores Castro quien consideró lo siguiente: "Para mí,
Rosario Castellanos es la escritora más importante del siglo XX. En México, y su aportación es riquísima. En su obra poética, en su narrativa, reflexiva y dramática, géneros que casi ningún literato ejerce en su totalidad. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INBAL, ha sido un constante promotor de la vida y obra de la escritora y diplomática. Recientemente presentó el libro Cartas Encontradas, 1966-1974, donde Rosario Castellanos y Raúl Ortiz, un epistolario que reúne la correspondencia inédita de ambos, desde el año 1966 al 67, mientras ella estaba en Estados Unidos, y de 1971 al 74, durante su estancia en Israel. El libro, se dijo, es un documento imprescindible donde no solo por su alta calidad literaria es tomado en cuenta, sino porque es un valioso documento que refleja los acontecimientos y los protagonistas históricos y culturales más relevantes de los años 60 y 70, principalmente en México, pero también, dado el carácter cosmopolita de los autores, en el mundo. Además, Rosario Castellanos ha dado su nombre a numerosas calles, colonias, parques, recintos culturales, bibliotecas e instituciones educativas, pero también a ella se le erigió un monumento en un parque dentro del bosque de Chapultepec, realizado en el año de 1976 por la escultora María Lagunes. El INBAL, a través de su Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, con sus siglas CENCROPAM, realizó obras de limpieza, conservación y restauración del parque y del monumento el año pasado. Todo esto bajo el marco del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Para abrazarte, Chicago, Juanjo López. Poesía viva desde Chicago.